algo que no sé si se habrán percatado, pero por ejemplo, ayer, yo no me di cuenta, pero se dio cuenta mi mujer en una noticia, en un reportaje, que las hornillas de estas de camping de gas, pues prácticamente han desaparecido. Quiero decir, han desaparecido. Que la gente se ha lanzado a la calle después del famoso apagón a comprar todo este tipo de cosas. Ese mismo día se agotaron las pilas en muchísimos establecimientos en Sanlúcar y así podríamos hacer. Quiero decir que cuando Santa Rita, cuando truena la tormenta es cuando nos acordamos, porque es verdad que antes no le damos valor a las cosas. Y otra de las cosas, ¿se imaginan? Esa es la pregunta. ¿Se imaginan que en vez de 10 horas de apagón en todos los sentidos hubiéramos estado, pues qué le digo yo, 70 y tantas horas? Querida Gloria Oñoro, Benigno, ¿qué tal? Buenos Hola, días. buenos días. ¿Me escuchas bien? Que hoy tengo otro aparatito Sí, nuevo, otro cacharrito. Me alegro de que funcione. te escucho, te escucho. Pues imagínate qué hubiera pasado. Imagínate qué hubiera pasado, ¿no? Mira, a mí me pilló el apagón en Sevilla. Yo Ujú. venía de vuelta de una excursión y, claro, veníamos con un guía y en el vehículo pues no estaba puesta la radio. Estaba el guía pues explicándole a los clientes pues todo lo que se estaba viendo, ¿no? Y cuando llegamos a Sevilla vimos que no funcionaban los semáforos y pensamos que era una avería local. Uy, pues mira, no funcionan los semáforos. Pero a medida que íbamos avanzando por el Paseo de Colón, aquello parecía ya una avería más grande porque íbamos viendo muchísimos semáforos y todos estaban apagados, ¿no? Cuando llegamos a la sede de la empresa con la que hice la excursión a entregar el vehículo, el sitio en el que dejaban a los turistas, ¿no? Pues al señor que recepcionaba el coche le digo, uy, pues no vea, tiene que haber una avería grande porque venimos sin semáforo desde la entrada hasta aquí, ni un semáforo. Y se me queda mirando con cara de esta de dónde ha salido, ¿no? Y me dice, no hay electricidad en toda Europa, me dijo. No hay electricidad en toda Europa. Yo no sé lo que me entró cuando me dijo eso. A mí lo que se me vino, te lo digo de verdad, lo que se me vino a la memoria fue el COVID. Yo dije, otra apocalipsis zombie. Antes era un virus, a ver ahora qué es lo que pasa, ¿no? Ya luego nos enteramos de que no era tan en toda Europa, pero bueno, ya sabes, la península ibérica y el sur de Francia se quedan sin luz. ¿Qué me sorprendió en positivo? El civismo de la gente en Sevilla. Sí. Eso lo he vivido yo porque estaba allí. No escuché ni una pitada, no escuché ni un insulto, la gente se cedía el paso, entendían que si no había semáforo tú no puedes pasar siempre, que tienes que parar de vez en cuando para que pase el otro. Cuando había personas en un lado del paso de cebra que querían pasar al otro lado de la calle, había gente que cedía el paso y sacaba las manos por la ventanilla como diciendo, porque tú sabes, hay 3 carriles o 2 carriles, tú paras, pero si el que viene por el otro carril no ve, a esa persona se la puede llevar por delante. Hacían señas a los del otro carril como diciendo que he parado, para tú también. Civismo total que me sorprendió de verdad muy gratamente. Yo eso no lo he visto, pero he escuchado que hubo gente que se puso el chaleco amarillo, dejó su coche subido en la acera en un sitio donde no molestara mucho y se puso a regular el tráfico. Un minuto van a pasar los que van para allá y un minuto van a pasar los que vienen para acá. ¿Sabes lo que te quiero decir? Iba controlando. Me quedo con eso de nuestra gente, Antonio. Me quedo con eso. Me acuerdo de lo que pasó durante la Dana, que gente como tú y como yo se echó a la calle con escobas y con botas de agua a echarle una mano a aquella gente que estaba allí metida en barro hasta las trancas, ¿no? Somos muy solidarios en este país y eso me relaja porque entiendo que si dependemos de los que nos gobiernan, vamos de, iba a decir una palabrota, cráneo, de culo, vamos de culo. Yo, yo Dime, antes de dime. hacerte, no, yo antes de hacerte las dos preguntas del millón, que para eso hoy hablamos contigo, pero sí es verdad que quizás yo entendería, bueno, sorprendente porque era una cosa nueva, que era histórica, que no había pasado nunca, etcétera, etcétera. Y es verdad que escuchando todo tipo de razonamiento, no, de declaraciones de gente de la calle normal, de qué les ocurrió, de qué les pilló,
yo he escuchado sobre todo la gente que se quedó, que son los que lo pasaron peor, precisamente en los trenes, pero miles y miles de personas. Claro, en los ascensores, encerrados. Bueno, pues Imagínate. escuché a un señor ya mayor hablando con un respeto. Es decir, cuando ya definitivamente no pudieron hacer otra cosa, en un escampado paran los vagones, paran los trenes. No tenían información de ninguna clase porque nosotras estábamos incomunicados, ¿no? Sí. No podían llamar a los familiares, etc, etc. Bueno, y este hombre con un respeto, precisamente, lo mismo que acabas de decir tú, relataba momento a momento, dice, hasta que apareció la Guardia Civil, no fue a los que teníamos alguna dificultad ayudando a bajar de esos vagones, que éramos miles de personas, nos fueron conduciendo durante muchos kilómetros a un pueblo cercano, y una vez que allí llegamos, es verdad, yo no sé ni de qué manera ni de qué forma, pero nos trajeron muchísimas botellas de agua y bocadillos. Guardia Civil, voluntarios. Dice, Así es. la única queja que ellos tenían era que no tenían información de nada de lo que estaba ocurriendo Claro. en España, ¿no? Y tan solo, él decía, dice, tan solo había una persona entre las miles que habíamos allí, que nos íbamos acercando, que tenían un transistor a pilas, y ahí, a duras penas, nos fuimos enterando un poquito, porque incluso las emisoras, lógicamente, con sus generadores puestos en marcha, nosotros no tenemos, ¿eh? Que desde aquí nosotros reivindicamos algo parecido. Pero bueno, quiero decir que coincide totalmente con tu relato, la tremenda lección, pero claro, Gloria, yo te digo, la lección, yo he hecho una pregunta, fueron 10 horas, y dentro de lo que cabe, pero ya había momentos que la gente decía, por Dios, por Dios. Por ejemplo, en mi Sí, calle, en sí. mi calle era como en los veranos antiguos que la gente salía a las puertas. En mi calle había gente hasta las tantas de la madrugada. Oye, y a mí me preguntaban, oye, Antonio, ¿a qué hora llega? ¿A qué hora viene la...? No, no tengo idea. Quiero decir, si eso hubiera durado no 10, 72 horas, la sociedad ya, ¿no? Claro, ¿qué hubiera pasado? Bien, ¿qué Ya. podemos aprender de aquí? Creo yo, ¿no? Que sería lo más Ujú. interesante. ¿Qué podemos aprender? Lección 1, lo dependientes que somos de la electricidad. El problema no es que no haya luz en tu casa, que es un problema, porque deja de funcionar el frigorífico, no puedes conservar los alimentos. El problema es que cuando se va la luz, detrás lo que se va es el agua. De hecho, aquí en los bloques de piso tengo entendido que en los bloques altos no llegaba la presión de agua. En Sevilla, a Vaya. partir de un tercer o un cuarto piso, se quedaban sin agua. Somos demasiado dependientes de la electricidad y la electricidad está controlada por manos privadas. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Entonces, cuando se cae todo, ¿qué fue lo primero de lo que yo me alegré? De decir hasta la saciedad, y lo voy a volver a decir otra vez, que tenemos que tener efectivo en casa. Los que tenían efectivo pudieron pagar. Los que no tenían efectivo no pudieron comprar nada, porque no funcionaban las TPVs, porque no se podía hacer un Bizum, porque estábamos incomunicados, porque se cayó todo el sistema. Es importante que seamos conscientes de que el dinero que tenemos en el banco no es real, Antonio. Son apuntes contables en la nube. Si no tenemos conexión a Internet, no tenemos dinero. Creo que eso es algo que deberíamos haber aprendido en esas 10 horas de apagón que tuvimos. Por tanto, invito a la gente no solamente a que tenga algo de efectivo en casa, no para aguantar 10 horas, para aguantar varios días, porque puede volver a suceder. Es más, se prevé que vuelva a suceder por cómo está implementado el tema. Yo escuché a un experto, y no sé si coincide con la información que tú tienes, dar una explicación de qué es lo que ha pasado. Y ahora si quieres hablamos de eso. Si vuelve a suceder, o sea, lo que nos ocurra en la vida tiene que servir de aprendizaje. Si no aprendemos, estamos condenados a repetir los mismos errores. Me quedo con la parte positiva, que es lo buenísima gente que somos. O sea, el pueblo llano es bueno. El ser humano de base es noble, es bueno. Los niños cuando nacen no tienen maldad. Nos vamos maliciando a base de palos, a base de aprendizaje, digamos, mal polarizado o mal encuadrado, por decirlo de alguna manera. Mira, al día siguiente vino un cliente de Olivares y me dijo, en Olivares hay una persona que depende de una máquina. No sé si es un respirador, no sé qué cosa es. Y la batería dura, no sé si son 2 o 3 horas la batería de esa máquina.
Entonces, como veían que pasaba el tiempo y no venía la luz, llamaron al 112, vinieron desde Sanlúcar en una ambulancia, lo recogieron, no sabían si iban a llegar o no iban a llegar al hospital. Bueno, el caso es que en Espartinas la luz llegó antes que aquí. ¿Qué hicieron? Lo llevaron a Espartinas, picaron una puerta de una vivienda y dijeron, señores, necesitamos corriente, que se nos muere esta persona. Y la persona los invitó a entrar, tú imagínate, enchufen a esta persona aquí para que no se muera. O sea, son historias preciosas y conmovedoras que nos indican... Película. De Que película, nos de indican, película. que nos indican que de aquí vamos a salir por nosotros. Todos esos bocadillos, todas esas botellas de agua, que si la vecina del cuarto no tiene agua y a la del tercero o a la del segundo le llega el agua para beber, esa persona está garantizada porque la del segundo se la va a dar, no la va a dejar sin agua. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero eso es en un apagón que dure, como tú dices, 10 horas, 12 horas, 24 horas. ¿Qué ocurriría si no es capaz de levantarse el sistema eléctrico en 2 días, 3 días, una semana? Demasiado dependientes de la electricidad. Yo creo que todo el mundo tendría que tener... Yo tengo un camping gas, pero porque, bueno, a mí siempre me han gustado las cocinas de fuego, ¿no? Yo tengo cocina de butano. Todo el mundo debería tener algo en su alacena, o sea, no para comer hoy, para echar el día de hoy, algo en su alacena para aguantar varios días, conservas, varios días sin electricidad, sin suministro. Un transistor de pila, por supuesto. O sea, hay determinadas cosas que además no son caras que deberíamos tenerlas en casa, como una especie de kit de supervivencia. Pero sobre todo aprender que no podemos permitir que todo el dinero sea digital, que es lo que se pretende. No podemos permitir que eso suceda porque entonces estamos vendidos. Si no hay red, si no hay wifi, no podemos comprar, no podemos vender, no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Y bueno, y espero que no vuelva a suceder, que me temo que volverá a suceder, por lo que te he dicho que comentaba este hombre que es experto en energía, en energía eléctrica. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues te lo voy a explicar con mis palabras, ¿vale? Al parecer lo que ha pasado es que se está implementando mucho el tema de la energía verde, que está muy bien, que es muy ecológica y que está muy bien, pero que tiene sus carencias. La energía eólica y la energía de las placas fotovoltaicas, que se están viendo cada vez más campos, que son mares de placas fotovoltaicas, no tienen una producción de electricidad constante. Los molinos dependen de que haya viento o no lo haya, y las placas solares de que esté el sol o no esté el sol. No es un flujo de energía constante. Y esa digamos, carencia de que el flujo de energía no sea constante se tendría que haber solucionado con una serie de aparatos que al parecer son muy caros y que aquí en España no se están poniendo. O sea, las empresas eléctricas se los están ahorrando. ¿Qué ocurre? Que se descompensa la producción con la demanda y el sistema colapsa. Y luego hay un sistema como de esclusas, te lo estoy explicando con mis palabras, hay como un sistema como de esclusas, de tal manera que si una parte colapsa, una esclusa debe cerrar esa parte, aislarla para que el problema no se prolongue en el espacio, digámoslo así, que fue lo que pasó con Francia. Francia cerró sus esclusas, eso ocurre en automático, está programado para que el sistema lo haga así. Cuando vio que la península ibérica petó, Francia cerró esas esclusas para que el problema no se contagiara, digámoslo así, ¿vale? Por eso solamente se fue la luz en el sur de Francia y siguieron con suministro en el norte, porque cerraron el sistema como un barco que se está hundiendo y cierran las escotillas para que no siga entrando agua en otras partes del barco. Pero ¿qué sucede? Que a la vez eso a nosotros nos vino mal porque no pudimos tirar, cuando todo hubo que resetearlo, de energía que viniera de otro sitio. ¿Qué ocurre? Que si esos aparatitos no se ponen, no se van poniendo ahí, pues esto puede volver a suceder en otro momento, en otra ocasión. ¿Y quién crees que va a pagar esos aparatitos? Y ahí viene la segunda parte, porque suben la luz. ¿Por qué suben la luz después del apagón? Un 450% en un día. Es una burrada, 4 veces y media lo que pagábamos el día antes del apagón, lo pagamos después del apagón. Entre otras cosas, porque después del apagón, cuando viene la luz, hay un rebote. Gastamos más energía. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que intentar recuperar
lo que han dejado de producir, lo que han dejado de facturar, trabajan lo que quiera que sea, ¿no? Intentan recuperar eso. Y yo creo que detrás de todo esto también está ese pago de, oye, mira, aquí hemos hecho el ridículo porque esto vamos, que se vaya la luz en 2 países enteros, esto yo creo que es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad, ¿no? Y nos ha pasado a nosotros. Hemos hecho un poquito el ridículo y aquí habrá que poner remedio para que esto no vuelva a suceder. Y ese remedio cuesta dinero. Así que vamos a subir la factura porque todo al final lo pagamos los mismos, Antonio. Sí, Todo sí, al sí. final lo pagas tú y lo pago yo. Y los De que todas, somos ma- nosotros. de todas maneras, no, recordando esa parte histórica a la que te refieres, Gloria, yo lo que he escuchado que ha habido países alguna vez, pero no son países a los que, entre comillas, llamamos de primer, Desarrollados. efectivamente. Y también en algunos estados completos de apagón en Estados Unidos, en estados, no Ujú. en Estados Unidos al completo, ¿vale? Si no en todo USA, sino en algún estado en Eso es. concreto. Bueno, a partir de ahí, pues yo creo que como tú bien has dicho, sacamos como conclusión el comportamiento de la gente mayoritariamente. Bien es verdad que dejamos en el aire que hubiera ocurrido que en vez de 10 horas hubieran sido 3 días, sobre todo partiendo de la base de que a partir de ahora la gente, creo que es una lección que hemos aprendido todos. Y especialmente a mí me gustaría, porque bueno, al final el hecho de no tener un transistor a pilas, el hecho de no tener una linterna, el hecho de gente que no utiliza velas, etcétera, eso, bueno, dentro de lo que puedas, se puede amortiguar. Incluso como hemos dicho anteriormente, que se han agotado todas las existencias en el tema de las hornillas. Eh, Claro, claro. claro, y mucha gente, hace 20 años todo el mundo lo tenía en casa y se ha ido poco a poco deshaciendo de todo eso, partiendo de la base que entendíamos que el progreso eran las placas, ¿no? Mm, La- las vitros y los hornos y los microondas y los congeladores, todo enchufado a la red, ¿no? todo También dependiente es de la verdad que es también de película ver en los reportajes cómo ha habido pueblos, lugares en España que han seguido normal, pero porque tenían generadores impresionantes en algún lugar de la aldea y han podido seguir funcionando con absoluta normalidad. Fíjate, mm, la gente que cada vez. Y por último, lo que sí quiero que para despedir, Gloria, que hagas hincapié, que esto me parece muy importante, que es un mensaje que desde que tú intervienes, desde que empezamos con Alfredo y contigo, ¿te acuerdas? mm. Eh, el tema del efectivo. Eso sí es importante. Y ahí sí cabría esa pregunta de, en vez de 10 horas, ¿qué hubiera ocurrido si son 3 días o son más tiempo? Cuando no tenemos dinero. Todo está, Así es. y todo lo hacemos por Bizum, por cajero, etcétera, ¿no? Y Que lo- además te digo una cosa, es a lo que el sistema, los gobiernos aspiran. Ten en cuenta que el efectivo es lo que ellos llaman dinero negro. Es un dinero que no está, que no está fiscalizado. Tú no tienes por qué declararlo. Eso pasa de mi mano a la tuya y no se tiene por qué enterar el Estado, que quiere su parte, que quiere sus impuestos. Por eso está intentando que desaparezca el efectivo. Los que trabajamos de cara al público vemos que cada vez hay menos billetes pequeños, menos billetes de 5, menos billetes de 10. Es como que se están retirando. Tú sabes que los billetes cuando se deterioran se retiran del servicio de la calle, digámoslo así, se destruyen y se producen billetes nuevos. Esos billetes, creo, me temo, que se están recogiendo y se están destruyendo, pero que no se están produciendo billetes nuevos de 5, de 10, de 20 en la misma proporción, porque cuesta trabajo encontrarlos. Son todo pequeños actos que van realizando para que nos olvidemos del efectivo. Cuando yo voy a comprar al sitio en el que compro, no voy a hacer publicidad, siempre me ponen la TPV por delante. O sea, ellos entienden que en automático que voy a pagar con tarjeta. Y le digo, no, no, en efectivo. Y me miran con cara rara. Digo, os pagan poco en efectivo, ¿verdad? Dice, solamente las personas mayores que dicen que no quieren tener tarjetas y que ellos esto de pagar con el teléfono y eso no lo entienden. Cuando esta generación más mayor desaparezca, todos los que vienen detrás van a estar más que acostumbrados a pagar acercando el teléfono móvil, acercando la tarjeta ya se está quedando obsoleta. Sí, Ya sí, lo que vienen, que hay eso, gente en Estados Unidos que lo tiene, es un chip en la palma de la mano, Antonio. Y acercas la palma de la mano a la TPV y te hace la lectura de lo que tengas en la cuenta, que insisto, son unos y ceros en la nube. ¿Y si no tenemos acceso a la nube? Ya sabemos lo que es no tenerlo.
Hemos estado 10 horas sin wifi, sin teléfono móvil, sin WhatsApp. Hemos estado 10 horas. ¿Qué ocurre si el sistema se cae y no se puede volver a levantar nunca o no se puede levantar en mucho tiempo? De verdad, ir al banco, sacar parte de dinero, no digo que saques todo el dinero, hay que hacer los pagos, yo entiendo que hay que vivir, pero tener efectivo en casa, no un dineral, pero al menos para aguantar varios días, para que tengas para comprarte un bocadillo si vuelve a suceder esto, ¿no? O el pienso para mis animales, por ejemplo, para mí son mi familia. Tú imagínate que se quedan sin pienso y yo no tengo para comprarle pienso a mis gatos, ¿no? Pues casi que me dolería más que no comer yo. ¿Me explico? Para Sí, lo sí. que sea. El Ujú. efectivo es libertad y vamos entrando poco a poco en esa dinámica de que no exista efectivo, de pagar todo con tarjeta, ni siquiera con tarjeta, que insisto, ya se está quedando obsoleta, antigua, acercando el teléfono móvil a la TPV o con Bizum. La gente ya se está acostumbrando a eso. Primero, se gasta más, eso está demostrado, porque no te duele, porque tú no ves salir de tus manos el dinero. Y segundo, en caso de que no haya línea, de que no haya cobertura, de que no haya wifi, ya lo hemos vivido. Ya lo hemos vivido. O sea, lo que nos han hecho es un regalo. Lo que ha sucedido es un regalo. Si aprendemos. Si no aprendemos, vamos a volverlo a padecer peor. Peor. Entonces, bueno, vamos a aprender, ¿no? Siempre recomendaré a la gente que todo lo que pueda, lo pague en efectivo. Siempre lo recomendaré. Es nuestra libertad, es el resquicio de libertad que nos queda, Antonio. Esa es mi opinión. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar y también con el otro de que seamos más listos que el hambre y seamos más listos que ellos y que en un momento determinado, pues nada, de hecho ya anochece más tarde, tremendo el subidón, 450%, como tú has dicho, y de alguna Mm, manera eso hay que repararlo y hay que contabilizarlo y como casi siempre lo pagamos nosotros con es nuestras así, diferentes es facturas, ¿no? así. Con lo Mira, cual, hay una chica me ah, dice, es que no entiendo nada, porque yo he puesto placas fotovoltaicas en mi techo. Yo pensé, se ha ido la luz para los demás, pero yo tengo placas fotovoltaicas y a mí no. ¿Sabes que las placas que ponemos, las fotovoltaicas, no las de calentar agua, las fotovoltaicas, si no están conectadas a la red, no funcionan, Antonio? O sea, dependen de la red igualmente. Tienes las ujú. placas encima de tu tejado y dependes de la red igualmente. Entonces, bueno, hay algo que se nos está escapando. Vamos entrando porque es cómodo en determinadas historias, pero a la hora de la verdad, y bueno, nosotros en los pueblos hemos estado reyes, lo que tú dices. La gente se ha sentado en la calle a hablar como antes, Ujú. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya hubo un momento en el que había más luz fuera que dentro de las casas. Pero una ciudad es una ratonera. Una ciudad es una ratonera, ¿sabes? O sea, en una ciudad, si no tienes acceso a los alimentos porque no puedes pagarlos en efectivo o porque no funcionan los supermercados, que hubo muchos supermercados que tuvieron que cerrar porque todo es eléctrico, ¿no? La forma de contabilizar de dónde tiras, para dónde vas. Si la gente muchas veces en un bloque ni se conoce. Recomiendo una película que yo la he visto estos días y que se llama El mundo atrás, con Julia Ujú, Roberts, que va de lo mm, mismo, ¿eh? Va de lo mismo, se van de vacaciones, un matrimonio con sus hijos, camino ajá, de un determinado estado en Estados Unidos, en la playa, tal y cual, a una casa que han alquilado. Una ajá, enorme casa, maravillosa casa, tal y cual. Y cuando llega, bueno, lo primero que van, cuando van a la playa, se encuentran que hay un barco, una especie de petrolero, que aparentemente parece que está varado, pero que ven que se va acercando poco a poco a la orilla, mm, sin control. Y luego ya de madrugada aparecen los propietarios, padre e hija de esa vivienda. No quieren contar realmente lo que se está viviendo en Estados Unidos, pero todo poco a poco se va mirando y es por un hackeo global en los Estados Unidos que eso lo convierte en auténticas catástrofes de no funcionan los aviones, no funciona nada y ellos se ven aislados ahí, esas dos familias metidas. Bueno, la película está muy bien, el final no está demasiado bien, pero bueno, Uy. es muy Bueno, interesante. pero hay que aprender, siempre hay que Sí, aprender. sí, sí. Bueno, pues Gloria, te vamos a despedir, te damos las gracias. Muy interesante lo del tema de hoy. Sobre esto podríamos seguir hablando. El otro día hablamos con Carmelo en relación qué material deberíamos de tener en casa. eh, Ujú.
y hablábamos también de las comidas que deberíamos de tener en casa, porque esa es otra. Y Ujú. hoy hemos hablado del dinero, que es tan importante de tener en efectivo. Yo me da la sensación que va a haber mucha gente que va a retirar dinero ahora, ¿eh? No sé. No digo retirarlo todo, No, no, cada por uno lo que supuesto. quiera, cada uno lo que yo pienso que el dinero, mejor yo en mi mano, que yo tampoco es que tenga mucho efectivo en casa, ¿no? Pero bueno, algo siempre tienes que tener, algo siempre tienes que tener porque pasan estas cosas. Aprendamos, velitas, linternas, transistor de pilas para poder escucharos a los que tengáis grupo Vale. electrógeno y podáis seguir emitiendo, que las únicas noticias llegaban de vosotros porque la tele no funcionaba. Sí, sí, Las únicas noticias llegaban de vosotros, de la radio, que es el servicio público que siempre está al pie del cañón, incluso en las apocalipsis zombies, ¿no? totalmente, Entonces totalmente. vamos a aprender, aprendamos para que sea menos lesivo. Por ahí está el amigo Fernando que ha escrito, dice, hay equipos de pocas dimensiones que trabajan con placas solares súper pequeñas. Algunas mochilas ya las traen incorporadas. Hay linternas que se Correcto. venden en Decathlon de dinamos. Y luego pone, en relación a la radio, dice, radios que trabajan con corriente, pilas y unas placas solares incorporadas. La verdad es que era un gustazo ver fotos de gente que estaban todas reunidas con los niños con las velas y el transistor, el pequeño transistor a pila, Escuchando. sonando como escuchaba nuestras queridas abuelas ahí en medio de todo eso, ¿no? Y sin la Así caja es, tonta. así es, así es. Gloria, te mando un beso, muchas gracias, ¿eh? Nos Otro para vemos. vosotros. Cuidaros mucho, a ver cuál es la próxima apocalipsis zombie que se nos Bueno, viene. Porque vamos a noticia histórica por día casi. pues, sí, Qué locura, qué locura. tú sabes que yo soy un auténtico fan de las series zombies. A mí es que Pues también hay que aprender de ahí, también hay que aprender. sí, Y sí. sobre todo tomémonoslo con humor, Antonio. El humor siempre a esta tierra bendita de Andalucía la ha salvado de muchas cosas. Tomémonoslo con humor, porque al final vamos a obtener lo mismo, pero un poquito más dulce, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, venga, no te Disfruten, entretengo disfruten más. del lunes, que es un día estupendo hoy. Hace un sol estupendo. Un Pásenlo abrazo. bien. Adiós. Adiós. Hasta luego.